Hola, el día de hoy hablaremos del artículo Evolución General y Específica del texto Evolución y Cultura de 1960 por los autores Marcia Salins y Ellman Serviss. Marcia Salins nació en Chicago en 1930. Para licenciarse como antropólogo, realizó su trabajo de campo en la Universidad de Michigan con Leslie White. Se graduó en el año de 1951 y en 1952 concluyó una maestría en letras. En 1954 logró su doctorado. Realizó trabajos antropológicos de cultura y naturaleza en las Islas Fiji en 1962. Otro trabajo que realizó de estratificación social en la Polinesia fue en el año de 1958. En los años 60 y 70 fue a Francia para estudiar con Lévi-Strauss. Ellman Serviss nació en Michigan en 1915 y murió en 1996. Estudió las culturas nativas de América Latina y el Caribe, y se especializó en el tema de la evolución cultural, el liderazgo y el surgimiento del Estado. Para Ellman Serviss hay 4 grandes tipos de sociedades, de menor a mayor complejidad: banda, tribu, jefatura y Estado. Según Salins, la evolución cultural y la biológica se mueven en 2 direcciones a la vez. La evolución crea diversidad y progreso. La diversidad en la evolución se refiere a cambios de adaptación que desarrollan nuevas formas a partir de las viejas, mientras, por otra parte, el progreso se refiere al hecho de que la evolución crea formas más complejas. La evolución general es la que proporciona la base para las etapas evolutivas de la evolución. Sin embargo, la evolución específica y la general se consideran no como hechos diferentes, sino como parte del proceso evolutivo. La evolución específica se centra en la adaptación de una cultura particular a su entorno en términos de la evolución cultural. La evolución general se centra en los modos en que el progreso de una sociedad específica nos permite considerar la sociedad más avanzada y, por tanto, en un nivel más alto de evolución cultural. Ya entrando en los temas centrales que nos atañen, la evolución biológica específica y general. ¿Qué es la evolución biológica específica? Para la evolución específica, el avance significa que mediante modificaciones adaptativas, la población es capaz de mantener o mejorarse a sí misma de cara a los cambios ambientales, o que es capaz de explotar el mismo medio más efectivamente que antes. Desde esta perspectiva, el avance es relativo a las circunstancias ambientales. Esto puede ilustrarse con los estudios de la adaptación de las especies en términos de estructura y función. Para esclarecer esto, los autores ponen como ejemplo los tipos posibles de mejoras funcionales como la visión, el olfato, la velocidad, el control de la temperatura, entre otros. Y de la misma manera, hay muchos posibles tipos de mejoramientos estructurales equivalentes a las mejoras funcionales, tales como cambios en la estructura de los miembros, en el cerebro, en los ojos, el desarrollo de garras, aletas, pelambres y cosas por el estilo, dependiendo las especies. En términos más generales, la evolución específica se refiere a los aspectos filogenéticos, adaptativos, de diversificación, especialización y ramificación de la evolución total, es decir, producción de diferentes especies con sus diferencias biológicas. ¿Qué es la evolución biológica general? Su taxonomía se basa en especies modernas y antiguas. Se reemplazan las categorías filogenéticas por el concepto de niveles de desarrollo respectivamente. La evolución general consiste en la producción de formas superiores de las distintas especies biológicas, esto es, decisivo para determinar los criterios del progreso general de manera absoluta. El desarrollo de los organismos más altos puede concebirse en términos funcionales de captación de energía. Las formas más altas aprovechan más energía que las bajas. Por otra parte, puede haber un criterio estructural del progreso general, el de lograr una organización superior. La diferencia entre formas de vida más altas y más bajas en las especies, nos parece, no consiste en que tan eficientemente utilizan energía cada una, sino en cuánta energía se usa en cada caso. La cantidad de la energía capturada, de acuerdo con el tamaño de la forma y el grado en que la energía es elevada hacia su estadio más alto, son los criterios que parecen adecuados para medir los estadios evolutivos de la vida. Los autores ponen como ejemplo el modo en que el cangrejo supera a la amiba, la carpa al cangrejo, el ratón a la carpa y el hombre al ratón. El progreso general también puede ser definido en términos de organización. La relación entre el uso de energía y la organización es recíproca. A más energía concentrada, más grande la estructura,
y cuanto más complicada es la estructura, tanta más energía puede utilizarse. Y esta organización está connotada por los niveles de integración. Un organismo está en un nivel superior de integración en comparación con el otro cuando tienen más partes y subpartes. Hay un cierto orden más alto de segmentación, cuando sus partes están más especializadas y cuando en su totalidad está mejor integrado. El progreso general de la vida procede a través del desarrollo de órganos especializados y de subsistemas orgánicos. Tales, los autores ponen como ejemplos, el aparato digestivo, el respiratorio, el reproductivo, etc. Así como a través del desarrollo de mecanismos especiales de integración, tales como el sistema nervioso y el cerebro. La evolución cultural específica y general. Para entrar en estos puntos, los autores se plantean una pregunta. ¿Cómo surgió esta variedad? Pues a través de la modificación adaptativa. Según ellos, la cultura se diversifica en la medida en que satisface la variedad de oportunidades que el mundo proporciona para la existencia humana. Para Salins, la cultura es el medio de adaptación de los humanos. La cultura proporciona la tecnología para la apropiación de la energía natural y para ponerla a su servicio, al igual que los medios sociales e ideológicos necesarios para la implementación de estas acciones. ¿Qué es evolución cultural específica? Desde el punto de vista específico, las modificaciones adaptativas que ocurren en diferentes circunstancias históricas son incomparables. Cada una de ellas es adecuada en sus propios términos, dado el problema adaptativo al cual se enfrenta y dado los medios a su alcance. La variación cultural puede ser transmitida entre diferentes líneas evolutivas por difusión o aculturación. ¿Qué es evolución cultural general? Los objetivos del estudio de la evolución general consisten en la determinación y explicación de las sucesivas transformaciones de la cultura a través de las diversas etapas del progreso general. La unidad taxonómica de la evolución general es el sistema cultural propiamente dicho, la organización cultural de una identidad sociopolítica. El nivel de desarrollo general es un tipo de culturas de un determinado orden. ¿Y cuáles son los criterios para ubicar las culturas particulares en dicha clasificación? Para decidir cuáles son las más altas y cuáles las más bajas. En el texto, los autores nos mencionan que el progreso es la transformación total de la energía involucrada en la creación y perpetuación de una organización cultural. Una cultura libera y utiliza energía, extrae la energía de la naturaleza y la transforma en gente, bienes materiales y trabajo, en sistemas políticos y en la generación de ideas, en costumbres sociales y en adhesión a las mismas. La energía total, así transformada de su estado libre al estado cultural, puede representar el nivel o la posición general de la cultura, una medida de sus logros. Las culturas que transforman más energía constan de más partes o subsistemas, disponen de una mayor especialización de sus partes y de medios más efectivos en cuanto a la integración de la totalidad. Los aspectos organizacionales del progreso general incluyen la proliferación de elementos materiales, un incremento geométrico en la división del trabajo, la multiplicación de grupos y subgrupos sociales, y la emergencia de formas sociales de integración, esto es, formas políticas tales como jefaturas y estados y formas filosóficas, tales como religiones éticas, universales y la ciencia. Como recapitulación y conclusión del tema, hay que tener bien entendido los conceptos claves. Entonces diremos que la evolución específica biológica es la descendencia con modificación, la variación adaptativa de la vida a lo largo de sus muchas líneas, mientras que la evolución general es la progresiva emergencia de vida más alta etapa por etapa. El avance o mejoramiento que vemos en la evolución específica es relativo a problemas de adaptación. Es un progreso en el sentido de avance de un punto a otro a lo largo de una línea, de un menor a un mayor ajuste en un determinado ambiente. En contraste, el progreso de la evolución general es absoluto, es el paso de una menor a una mayor explotación de energía, de un bajo a un más alto nivel de integración y de una menor a una mayor adaptabilidad general. Viendo la evolución en su contexto específico, nuestra perspectiva y taxonomía son filogenéticas, pero la taxonomía de la evolución general atraviesa linajes, agrupando las formas en estados de desarrollo general. En el caso de la evolución cultural general,
consiste en el paso de una menor a una mayor transformación de energía, de una menor a una mayor nivel de integración y de una menor a una mayor adaptabilidad general. La evolución específica consiste en el paso filogenético, ramificado e histórico de la cultura a lo largo de sus muchas líneas evolutivas y en la modificación adaptativa de las culturas particulares. Y con esto damos por concluido el tema de la evolución específica y general, que nos da una clara idea de lo que los autores de la ecología cultural y la teoría neoevolucionista, Salins y Hellman, nos quisieron plantear en este artículo del texto de Evolución y Cultura. Muchas gracias por su atención.